El día de hoy vamos a hablar de una figura muy interesante que se encuentra reglamentada por el artículo 23 constitucional. Y esto se refiere a la prohibición del doble enjuiciamiento. Nuestra Constitución y muchas otras prohíben el doble enjuiciamiento. Es decir, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya sea que sea condenado o absuelto. A esto, bueno, leamos por favor el artículo 23 constitucional. Ayúdenme por favor. Y de ahí vamos a ver la explicación de esta garantía. ¿Quién me auxilia? Yo, maestro. Por favor, estoy buscando justo un libro al respecto. No crean que lo estoy ignorando, ya lo encontré. Ningún juicio criminal deberá de tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea en el juicio que se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. Entonces, aquí tenemos, en esto que acaba de leer Sergio, vamos a encontrar lo que normalmente se le conoce como el principio ne bis in idem o non bis in idem o de cosa juzgada, conocido también como efectos negativos de la cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Es un principio que hay que entender. Si bien parece que en un primer término nuestra Constitución enmarca esta figura únicamente al campo de lo penal, porque dice en juicios de orden criminal. Hay que realizar una interpretación extensiva de este texto, de esta garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que permitiendo una mayor protección, prescindimos de una interpretación literal para interpretar de un modo pro homine o pro persona dicha garantía. ¿Y cuál es la interpretación que han hecho nuestra propia Corte, así como tribunales internacionales? Bueno, pues ha sido en el sentido de que la prohibición es respecto del derecho sancionador. Hay que entender que esta garantía del 23 consiste en la prohibición de una doble sanción por los mismos hechos. Y por lo tanto no es exclusiva de materia penal. Ustedes saben
que la materia penal no es la única que nos puede sancionar. ¿Estamos ciertos? El derecho administrativo sancionador en sus vertientes puramente administrativa o fiscal también nos puede ocasionar daño. ¿Y qué ha venido estableciendo esta garantía? Evitemos que los estados multipliquen las facultades sancionadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado debe de tener un límite respecto de cuándo nos va a sancionar. Y normalmente es en una oportunidad. Esta figura se encuentra reglamentada en las 3 familias jurídicas de Occidente: Civil Law, Common Law y la familia socialista. En todas se establece un límite a esta facultad. En el Common Law, es decir, en el derecho, vamos a decir, inglés y americano y los países que lo apliquen, a esta se le llama doble jeopardy. En la familia romano-germánica lo conocemos por el nombre del principio ne bis in idem, no 2 veces en lo mismo. Y lo mismo ocurre en el derecho socialista. Como ustedes pueden ver, esta garantía lo que va a evitar es que seamos sancionados 2 veces por los mismos hechos. Y vamos a ver cuál es la interpretación. La interpretación es: no puede ser sancionado 2 veces por los mismos hechos. Nuevamente, prescindimos de una interpretación literal. Piense usted lo que acabamos de leer. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Piense usted lo siguiente, si lo aplicamos literalmente. Si yo cometo el delito de robo hoy y me juzgan, ¿mañana puedo ir a cometer otra vez el delito de robo? ¿Qué piensan? Sí, Pero si la ley, la Constitución dice que no me pueden juzgar 2 veces por el mismo delito, ya es otro. pues no es robo, no sigue Pero, llamando. o sea, no es el mismo tipo penal, sino es el mismo hecho, Así es. la misma actividad. Sí, de hecho. Entonces hay que interpretarlo como los mismos hechos. Porque cuando hablamos del mismo delito, como acertadamente dice Guillermo, bueno, delito es una denominación jurídica que le damos en materia penal a unos hechos, ¿están de acuerdo? Pero lo que debemos de interpretar es que son los mismos hechos. Y aquí viene un problema, que es lo que nos interesa. El primer ejemplo de materia tributaria, pues creo que no habría problema, ¿no? Si yo soy, bueno, si yo promuevo un juicio, piensen ustedes donde me están imponiendo una infracción de naturaleza fiscal, y esta infracción la impugno, pues lo que se resuelva ahí se volverá definitivo, ¿no?
Sí, Y pensemos llegando hasta lo último eslabón. Ya no puede abrir posteriormente el debate, ¿o sí? Ya sea que nulifique o que se confirme. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, pues sería cuento de nunca acabar. Pero les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Puede existir esta protección en distintas materias? Ejemplo, ¿me pueden juzgar en materia fiscal y también en materia penal? Sí. Sí, Guillermo. Pues, o sea, bueno, en este país todo se puede y se estará respetando la garantía. Bueno, creo que hay criterios en la Suprema Corte en la que establecen que sí, es diferente la, mm, la sanción que se establece en materia penal a la que se establece en materia administrativa, ya sea por la comisión de algún delito o por las responsabilidades de servidores públicos que pudieran cometer. Pero nuevamente, Guillermo, tú mismo. La Corte también ha dicho que la prisión preventiva oficiosa es legal, bonita y protectora de los derechos humanos, al igual que el arraigo. Porque lo dice la Corte, ¿ya lo tomamos a pie juntillas o qué piensas tú? Bueno, no, ya en estricto sentido, pues yo creería que sí habría un segundo enjuiciamiento respecto de un mismo acto, ¿no? Aunque digamos están juzgando en diferentes materias, Ajá. pues sí, la sanción, bueno, creo que el criterio de la Corte no va tanto a que te sancionan dos veces, sino que es la misma sanción, mm, o sea, te están sancionando la misma conducta, pero por diferentes materias. O sea, es decir, si te aplica la ley penal, o sea, por la misma conducta que ya cometiste, te aplica la sanción de la ley penal y la sanción de la ley administrativa. No es que no te estoy juzgando dos veces. Por eso, ese es el argumento que dan. Voy a lo mismo, es como cuando te digo, sí te voy a meter a la cárcel para investigar, pero te presumo inocente y te voy a tratar como inocente adentro de la cárcel. Yo le pregunto a usted, ¿los inocentes están adentro de la cárcel? Bueno, de hecho, sí, sí hay varios, ¿no? Pero no tendrían que. Jurídicamente hablando. Sí, No no, lo no podemos tendrían por qué. justificar, ¿o sí? Porque aquí va lo mismo. Y usted ha dado al clavo. Tenemos en materia administrativa, nos pueden sancionar. Piense usted lo siguiente, y ya lo vimos aquí. Si yo hago actos que se pueden considerar como medidas tendientes a eludir mi responsabilidad contributiva, ya vimos que estoy en el catálogo de infracciones, ¿no? Y me van a sancionar. Se me va a establecer un crédito, me van a imponer una multa y además va a existir una infracción, si es que se da el caso. Pero además, si este mismo hecho se considera de aquellos que pueden ser catalogados como defraudación fiscal, ¿me van a iniciar procedimiento penal? Pues sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y entonces yo cometí una omisión o una conducta, ¿están de acuerdo? Y entonces en materia administrativa, fiscal en este caso, me van a juzgar y voy a llevar un procedimiento. Y pensemos que salgo absuelto, logro la nulidad. Pero paralelo va a ir caminando un procedimiento penal, en donde también se va a seguir un procedimiento y pensemos que aquí salgo condenado. ¿A ustedes les parece que eso es adecuado? ¿Qué opinan? Bueno, en parte creo que sí. ¿Usted piensa O que sea, sí? ¿Por qué? dependería de ser, o sea, dependería de las reglas, porque como son procesos distintos,
existen distintos tipos de valoraciones de pruebas. O sea, no es lo mismo estar hablando Por de materia penal que en materia administrativa, donde pues en materia administrativa pues los documentos públicos tienen mayor, digamos, mayor fuerza que respecto de los documentos privados, y en materia penal pues no existe como tal esa limitación. Ajá. Entonces juegan sus propias reglas y digamos que podría salir absuelto en uno y condenado en otro. Pero a usted eso le parece... No me parece que sea equitativo, pero creo no que digamos equitativo, respetuoso de los derechos humanos. O sea, ¿el Estado lo puede juzgar por todas las materias que se le ocurra? no, yo creo que se tendría que ajustar al caso concreto. El tema aquí es la competencia. Digamos, tú ¿Pero por la quién conducta fija que cometiste, pero qué no la competencia la fija el mismo Estado? sí, pero digamos, un juez Ujú. en materia penal no te va a poder aplicar las sanciones administrativas como para que lleves No, todo en un solo juicio, pero ¿por qué ¿no? tiene que haber sanción administrativa y penal? ¿No se puede Por- decantar el Estado por una? Es que siento que como cada área protege ¿Qué? aspectos distintos, o Ajá. sea, el derecho penal Ujú. tiene la finalidad de ser correctiva, de ser eh, sancionadora, No, y en el derecho, discúlpeme, pero el artículo 18 constitucional no dice nada de eso que usted acaba de decir. La bueno, finalidad del proceso penal es reinsertar en la sociedad. Eso dice nuestra Constitución. Si quieren inventar ahí justificando de este gobierno lo que usted quiera, bueno, pero nuestra Constitución señala eso. bueno, realmente tampoco existe esa reinserción social Tampoco. en la realidad. Yo no estoy diciendo que exista. Yo dije lo que dice mi Constitución y ahorita estoy debatiendo desde el marco constitucional. Si quiere debatir lo que pasa en la práctica, pues yo le voy a decir, miren, ni se preocupe, de todos modos le van a dar levantón y al rato lo matan. ¿Qué se preocupa de sus derechos humanos? Eso no existe. ¿Para qué perdemos el tiempo? Si eso es lo que quiere platicar, bueno, pues le voy a decir, cómprese chaleco antibalas, póngase casco, blinde su casa, no salga. Pero si hablamos de un Estado constitucional de derecho, donde ese mugroso libro que se llama Constitución, que nadie lee y mucho menos respetan, establece límites al Estado. ¿Concuerdan? Amanda, ¿qué me quería comentar? También, bueno, tomando el ejemplo que nos planteaba igual la clase pasada con respecto al artículo 84 del Código Fiscal, en donde pues establece justamente igual esta situación de que cuando se tiene un procedimiento penal y se tiene una sentencia, ya firme por ese proceso, pero igualmente pues aunado a eso se agregan ciertas multas que ya veíamos que iban desde el 100% hasta el 150%, y en el caso que ahorita nos comentaba de cómo por un mismo hecho se nos puede iniciar un procedimiento penal y a la vez estas infracciones también en materia fiscal, pues sí considero que se vuelve algo excesivo, ¿no? O sea, tanto los montos de estas multas aunado al procedimiento penal y demás multas que contempla el código, se vuelve pues algo excesivo, ¿no? Como nos comentaba, y creo que aquí el detalle o el problema es cuando tenemos estos criterios de la Suprema Corte donde pues ellos mismos consideran que pues a pesar de lo que dice la Constitución, que aún así esto es legal, ¿no? Y que se está cumpliendo con el marco legal. Entonces creo que ese es el problema, ¿no? En el que nos metemos porque pues, ¿qué hacemos, no? Contra eso. Bueno, hay que entender que existe algo que se llama utilitarismo. El utilitarismo es ese discurso que utiliza el Estado para decirnos, es que tenemos que hacer esto porque de otro modo hay impunidad, ¿o no, Guillermo?
Sí, Sí, el argumento es la impunidad, el no eso. dejar que los servidores, bueno, los servidores públicos o en general la sociedad quede impune. Pero en este caso, bueno, en materia fiscal no es a servidores públicos, es a cualquier contribuyente. Usted y yo podemos ir el día de mañana a estar sujetos a una defraudación fiscal. ¿Está de acuerdo, Guillermo? Y yo no Sí. tuve dolo de no pagar mis impuestos. En nuestro país, recuerden que hay una cultura de volver todo derecho penal. Pensamos que el derecho penal es la solución de todo, ¿sí o no? Yo, aparte de fiscalista, soy penalista y les puedo asegurar que eso es una mentira. En el derecho penal tenemos una impunidad del 98% de los casos que llegan a juicio, ¿eh? Entonces, ¿ustedes quieren poner sus esperanzas en este instrumento tan ineficiente? ¿O seguimos en la Edad Media, donde nos gusta ver sufrir al justiciable? Mínimo que lo metan a la cárcel. ¿Cómo ven? ¿Qué ha dicho tribunales internacionales al respecto? El nuestro, Guillermo nos acaba de dar, es una postura. Y les diré, es la postura dominante en nuestro país, en el ámbito administrativo. El ámbito administrativo en nuestro país dice, sí se puede sancionar 2 veces, aunque la Constitución ya vimos que dice que no. Bueno, ellos interpretan que sí se puede. ¿Por qué? Porque son materias distintas. Uno lo va a hacer un ente administrativo y otro lo hará un juez. Es más, pertenecen a poderes distintos, ¿sí o no? Uno es ejecutivo y otro es judicial. Bueno, dice Guillermo, además son leyes distintas, procedimientos distintos, medios de impugnación diversos. Pero les repito y les pregunto, ¿y no ambos surgen por el mismo hecho? Usted Sí, realizó una conducta o fue omiso en ella. Y lo que nuestra ley dice, nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Tribunales internacionales, propiamente la Corte Europea, se ha decantado por señalar que es indebida la doble reglamentación, ni siquiera la sanción, la doble reglamentación. Es decir, que se establezcan sanciones administrativas y penales. Y ha dicho, los estados tienen la obligación de establecer una sola vía. La que gusten, de acuerdo a su soberanía. ¿Estamos de acuerdo? Si usted dice penal, penal. Si usted dice fiscal, fiscal. Lo que no se vale, fiscal y penal. Porque este principio de cosa juzgada también tiene como finalidad que no existan sentencias contradictorias, Guillermo. Y tú me dices, pues es que en uno se valoró porque ahí la prueba pública vale plena y en el otro no vale plena. Entonces, por eso son distintos las resoluciones. Híjole, a mí me parece gravoso, ¿no cree? Porque entonces estamos al contentillo de cada código, de cada juez. Y entonces, ¿dónde queda la garantía de seguridad y certeza jurídica de las que hablamos previamente? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, existen estas 2 posturas. La que permite la doble sanción por el solo hecho de que se encuentra reglamentado en distinta materia y la que permite, la que impide esa doble sanción, donde dice no. Esto ya se vuelve inconstitucional y por lo tanto no debemos de aplicarlo. Piense usted el caso
si regresamos al artículo 22 constitucional, piensen ustedes el caso de la extinción de dominio. Si ubican ya la figura de extinción de dominio, les mandé un artículo para que lo leyesen. Y es una figura de naturaleza sui generis. Fíjate, Guillermo, ya inventamos otra cosa, porque eso no es civil y no es penal. ¿Estás de acuerdo? Incluso tiene jueces especializados en extinción de dominio. Y aplica una ley específica, Ley Nacional de Extinción de Dominio, con reglas de valoración. Como les decía yo, es el único caso que yo recuerdo donde la presunción de buena fe hay que justificarla y se convierte en una norma que parece ser de derecho del enemigo, de derecho de exclusión. Y le digo, puede darse el caso que en el procedimiento penal salga absuelto, pero en la extinción de dominio salga culpable. ¿Qué opinan? Es que en teoría eso no podría ser, porque pues o cometiste o no cometiste la infracción. ¿Pero usted cree que pueda darse el caso? En México sí. Claro, y en cualquier lugar donde esté reglamentado 2 veces. O sea, tampoco nos sintamos tan especiales que en México todo lo hacemos mal. Se hace mal en todos lados. Por eso, los tribunales internacionales señalan que se debe de evitar esa doble reglamentación. ¿Por qué? Porque el Estado reglamenta por otra vía para que sea más sencillo su cometido, su sanción. ¿Dónde cree usted que sea más fácil sancionar? ¿En extinción de dominio o en el procedimiento penal? Porque en el procedimiento penal ya vimos que existe decomiso de bienes, ¿no? Y si el bien inmueble sirvió para que se cometiese un hecho ilícito, ¿puedo solicitar su decomiso? Dime, Sergio. Sí, bueno, yo estuve un tiempo yendo a varias diligencias por parte del gobierno de la ciudad, como depositarios de justamente los juicios de extinción de dominio. Entonces, sí me tocaba ver toda esa parte de, pues, vaya, no fungíamos más que como depositarios, pero pues teníamos acceso al expediente. Y digo, ya de manera práctica, sí era muy repetitivo, y inclusive gente que tenía su sentencia a favor, hablando de que se les había absuelto en materia penal, y los fiscales no soltaban los inmuebles. O sea, estaban amparo tras amparo por omisión porque los fiscales no soltaban los inmuebles. Parecía que tenían una especie de miedo a una responsabilidad administrativa de que les dijeran, no, es que ya se agotó la última instancia, ya se te conminó a que entregues el inmueble, y no los entregaban. Y la gente seguía peleando, tenían sus contratos, tenían sus declaraciones de rentas, se les conminaba a la autoridad a que devolvieran, vaya, a la fiscalía que devolvieran el inmueble, y no lo devolvían, ¿no? A veces inclusive la fiscalía decía, no, ¿sabes qué? No lo tenemos nosotros, ahorita está como depositario el gobierno de la ciudad, en este caso la DGPI, y decía, no, pues ahora citamos a la DGPI. No, pues la DGPI decía, a mí me lo entregó la fiscalía, yo se lo entrego a la fiscalía, que me ordene la... O sea, era casi una bolita, ¿no? Como cuando están entre si es MP o si es persona juzgadora, así, no, eres tú, eres... Y así traían a las personas, ¿no? Entonces sí, me parece muy aplicable el caso en cuestión, porque, vaya, ya se demostró, ya tienes tu sentencia a favor, ahora ejecútala, ¿no? Eso es lo que pasa, y es que hay que entender. Recuerden ustedes, Thomas Hobbes nos decía que el Estado es un leviatán, es un monstruo que está aquí para avasallarnos. Yo no sé por qué le tienen ustedes tanto cariño y quieren tanta cárcel y tanta muerte y tanta multa, y yo no sé por qué. Nos gusta. ¿Están de acuerdo? A mí me da un poco de miedo, si no mucho, que me puedan juzgar 2 veces. Si con una, créanme, tengo para ver mi suerte, ahora imagínense 2. Y puede ocasionar
reitero, múltiples violaciones a los derechos humanos. Entonces, tengamos ese cuidado y, bueno, esta es la cuestión más importante que nos da el artículo 23 constitucional. Muy bien. Ahora, hablemos de otra cuestión de naturaleza fiscal. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Veamos ahora el artículo 26 constitucional. El 26 constitucional va a tener importancia en materia de contribuciones y propiamente cuando hablamos de la fijación, bueno, en algunos casos, de las multas propiamente en aspectos de unidades de medida de actualización. Entonces, por favor, ayúdenme dándole lectura al sexto párrafo del apartado B del artículo 26 constitucional. ¿Quién me auxilia? Artículo 26 constitucional. Yo, profesor. Por favor, Guillermo. El organismo calculará en los términos que señale la ley el valor de la unidad de medida y actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Muy bien. Aquí tenemos entonces estas circunstancias. Hay que analizar que, bueno, estas multas, estas cuestiones que serán aplicables para la materia fiscal deben ser fijadas por unidad de medida de actualización. Ustedes saben que estas unidades son fijadas cada año por una comisión y van aumentando normalmente conforme a la tasa inflacionaria. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, pues puede parecer algo muy tonto, ¿no? Que dicen, ay, maestro, pues es una verdad de perogrullo, ¿no? Pues todas las multas y cuestiones de esta naturaleza, pues se aplican en UMA. Pues habrá que analizar si esto es así. Les puedo compartir un caso donde tuve que ir a debatir este artículo 26 constitucional, su sexto párrafo, en materia penal. Fíjense, justo para hablar de una reparación integral del daño. ¿En qué sentido? Ustedes deben de saber que cuando a consecuencia de un hecho ilícito, de un hecho victimizante, pierde la vida la víctima directa, se le da una compensación fijada por la propia ley en términos de la Ley Federal del Trabajo. Propiamente, el artículo 502 de la norma nos dice que son 5,000 días de salario. En este caso que les comento, la juzgadora, analizando de manera indebida este artículo, este párrafo sexto o este sexto párrafo del 26 constitucional, dice, ahí donde dice salario, no dice salario, dice UMA. Y por lo tanto condenó a 5,000 días de UMA.
Hagan ustedes este ejercicio rápido, ayúdenme. Abran en su buscador y díganme a cuánto está o cuál es la UMA al día de hoy, para este año, Ciudad de México. ¿Lo tienen a la mano? El diario es de 96.22. 96.22. Sí. La UMA. Sí. Por 5,000 días vamos a hacer el ejercicio. Son 481,100 pesos, de acuerdo a lo que esta jueza interpretó del 26. Ahora les pregunto, hagan el mismo ejercicio. ¿A cómo está el salario mínimo al día de hoy? ¿Quién lo tiene? 172.87. Perdón, Lourdes, se me cortó un poquito. ¿Me puedes repetir? 172.87. A ver, multiplique. Alguien ayúdenme multiplicando 170 y... ¿Qué? ¿2? Sí, .87. 172.87 por 5,000. ¿Cuánto da? 864,350. Fíjense ustedes, hay 383,250 pesos de diferencia. Creo que ya sí duele, ¿no? ¿O ustedes regalarían 300,000 pesos? Profesor, pero aquí, bueno, la ley federal del trabajo sí dice que es en salarios. Y es el salario del trabajador, tampoco es el salario mínimo. Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, Guillermo, pero tú eres el que quieres que más autoridades nos puedan sancionar. ¿Yo qué quieres que haga? Te mando la sentencia para que tú leas el argumento de la jueza, donde dice que tú lo acabas de leer. Yo se lo dije en audiencia, señoría, aquí dice salario, ni siquiera salario mínimo. Ahorita hicimos el ejemplo en salario mínimo, pero imagine que usted gane 2,000 pesos al día. Obvio, la cuantificación se va exponencial. Y ustedes que decían, el 26 no tiene ciencia, maestro. ¿A poco cree que hay autoridad que no lo sepa aplicar? ¿Qué piensas, Guillermo? ¿Le damos más poder al poder? ¿Qué opinas? No, pues la verdad no entiendo cómo es que puedo interpretar que era ENOMA. Si la ley es clara. Pues, ¿cómo que no entiendes, Guillermo? Por favor. Mira, les voy a enviar el escrito de interposición de agravios. Ahí viene textualmente la página y la transcripción de la sentencia. Esto viene en la página 44. Por favor, díganme, ¿ya les llegó el documento? Obviamente esto es un asunto de naturaleza penal, pero en la página 44 tenemos un debate de aspecto fiscal. ¿Se acuerdan cuando les dije que del derecho fiscal no se salva nadie? Fíjense, estamos debatiendo cuestiones fiscales en un procedimiento penal. Y ni siquiera estoy hablando de un delito fiscal, ¿eh? Ya se imaginarán cuando lleguemos a ello. ¿Ya identificaron la página? 44. El parágrafo 84, ¿ya lo vieron? Se abre una comilla y eso es el razonamiento de la jueza Guillermo. Si quieren ya lo leen, lo analizan ustedes con calma, pero ella lo que argumenta es que con base al decreto de 27 de enero del año 2016, referente a este párrafo que acabamos de leer, donde en el artículo transitorio indica en todos los casos, bueno, a partir de este momento de la desindexación del salario mínimo a las multas,
En toda norma donde aparezca la palabra salario mínimo, se deberá de entender UMA. No sé si conocen ese decreto. Pues de ahí es la interpretación que realiza esta jueza Guillermo. Ahora, ¿sí se acuerdan ustedes que en el artículo 1 constitucional les impone la obligación a todas las autoridades de interpretar siempre a favor de la persona con la protección más amplia? Pues yo no sé si esta interpretación que hacen cumple el mandato constitucional. A mí me parece que es al revés, ¿no? Entonces, este artículo 26, ¿cómo lo debemos de interpretar? Bueno, que va a existir estas cuestiones de la desindexación, pero serán aplicables, como lo acabas de leer acertadamente desde el 26, a cuestiones de naturaleza sancionatoria, multas, infracciones, y no es aplicable a cuestiones de salario. A cuestiones de seguridad social. ¿Están de acuerdo? Aunque, otra vez, Guillermo me va a decir que hoy yo vengo, como me tembló, vengo de malas. Pero no, ya la Corte se pronunció, nuestra Suprema Corte, en el sentido que es legal y bonito, que nos hagan nuestro descuento para nuestra pensión en salarios y nos lo paguen en UMAS. ¿O ni se han enterado? Sí, ¿Y qué te parece esa cuestión, Alison? mal. Y de hecho ha habido muchos problemas como en el tribunal respecto de eso por la emisión de sentencias. De hecho, los colegiados, incluso a pesar de la última jurisprudencia, no están como en sintonía o no están como de acuerdo unos con otros, porque en unos cumplimientos dicen no, sí tiene que ser conforme a UMAS, y en otros es como no, salario mínimo, y luego es como el tope y además el incremento en salarios mínimos o UMAS. Entonces es un relajo. Pero, ¿y usted qué opina que debería ser lo correcto? Yo opino que debería de ser conforme al salario mínimo, porque tiene que ser el que más le beneficie. La UMA está muy baja y sí les afecta mucho. Bueno, a ustedes me acaban de decir, una UMA está en ¿qué? 98 pesos. Les pregunto a ustedes, ¿qué compran actualmente con 98 pesos? Ahora, ¿por qué para retenerme, para mi fondo, para mi sistema de ahorro para el retiro, si lo haces en salarios, en un porcentaje de mi salario, porque ahí la base para la cotización es mi salario, ¿verdad? Pero me lo regresas en UMAS. ¿Dónde está la justificación? Aunado a que ese dinero es mío, ¿no? ¿O de quién es? ¿Por qué me vas a decir tu estado? No, te voy a dar de a poquito como si yo tuviese 3 años, porque imagínese, si te doy una pensión de 3,000 pesos al mes, ¿qué tal si te vuelves loco? Y andas contratando jets privados, volando a Las Vegas a ver peleas del Canelo. ¿Qué vamos a hacer con tantos viejitos gozando de la vida? ¿No les parece a ustedes un tanto incomprensible a veces estos criterios de la Corte? Entonces, bueno, reitero, el argumento de autoridad de porque lo dice la Corte, hay que revisarlos. Recuerden, a veces esos criterios se mueven conforme el viento. Hoy dijeron que es legal y bonito, mañana que cambie el pleno, quién sabe qué vaya a decir. Pero a mí me parece que conforme a estas cuestiones, leyendo la exposición de motivos, en estos agravios que les mandé viene la exposición de motivos del artículo 26 en su 6º párrafo. ¿Ya lo vieron? Bueno, cuando lo lean con calmita, pero viene ahí.
Y de ahí ustedes van a ver qué fue lo que el legislador, en este caso el constituyente, señaló. ¿Cuándo y para qué se va a aplicar? Entonces, me parece que ahí tenemos un tema grave. Muy bien. Les adelanto, este medio de impugnación que les he mandado prosperó y justamente en este caso revoqué esta determinación. Que ahí era poquito en esa época, porque esto lo hice, creo que estábamos hablando del 2018, y entonces UMA y salario mínimo iban casi a la par. Era una diferencia, no recuerdo ahora, 2 pesos, pero bueno, proyectando que esto me lo iban a seguir aplicando a 30 años, porque pues aquí recuerden, no hay principio pro homine, sino principio pro amuélatelo. Entonces, bueno, pues hice ya todo el análisis para poderlo estar aplicando en los demás casos. Muy bien, pero dense cuenta, algo que parecía tan sencillo como el 26, ya vieron ustedes un solo ejemplo de discusión en tribunales. ¿Queda claro? Otro ejemplo es el que Alison nos comenta. La cuestión del pago de pensiones. ¿Cómo lo vamos a cumplimentar? Algunos tribunales, algunas salas, algunos colegiados están diciendo, tiene que ser en UMAS. Otros, no, en salarios. Otros, en UMAS, pero le mezclamos salarios. Y en otros, pues campecheamos, dividimos entre 2 y multiplicamos entre 5 más 12 y a ver qué sale. Porque ya, de verdad, uno se para en un juzgado y ya no sabes qué te van a decir. Como decía Guillermo, pues yo no sé cómo la jueza se las ingenió para hacer esa interpretación. Ahí está. No, sí, ya lo vi. ¿Y qué te parece? ¿A poco no te emocionas? Sí, no, la verdad. Bueno, No lo puedo creer. y bueno, y si sigues leyendo las cosas que pusieron en esa sentencia, te vas a volver loco, ¿eh? Y creo que ya vas a dejar de pedir doble sanción, ya vas a decir ninguna sanción. No nos dejen en manos de estos carniceros. Léete ahí varias cuestiones y por lo menos les va a dar terror. Por lo menos. Entonces, bueno, ahí chéquenlo. Esa resolución fue revocada, pero nos da bastante en qué pensar, por lo menos en este aspecto, que es la desindexación. Muy bien. Pasemos al siguiente artículo, al artículo 28 constitucional. Este lo vamos a analizar únicamente respecto de 2 aspectos. Leamos el artículo 28 en la parte que dice, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios. ¿Quién lo tiene a la mano? Aquí lo tengo, profesor. Bueno, si eres tan amable. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Muy El bien. mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección de la industria. Aquí veamos 2 aspectos que nos interesan a nosotros. Excepciones y condonaciones. ¿Estamos de acuerdo? Que ya ven que de repente se utiliza mucho y se criminaliza. Se sataniza, diría yo, la condonación. ¿Sí lo han notado? Y antes se les condonaba y ahora ya no vamos a condonar. Bueno, vamos a ver qué dice este 28. No toda condonación es ilegal e inconstitucional, ni toda exención es ilegal o inconstitucional. ¿Queda claro? Vamos a ver cómo se aplican y vamos a ver cuáles son las que están prohibidas de acuerdo con nuestra Constitución. Pequeño paréntesis, me acaba de llegar una notificación que hay actividad
en el volcán del Popocatépetl y que va a caer ceniza, bueno, ya, ¿qué falta? ¿Lluvia de sapos y langostas o qué? La réplica de la noche, maestro, todavía falta. No, ya, toquemos madera, hombre. Y me acaba de llegar la notificación, yo no tenía ni idea. Dice, ante la reciente actividad del volcán Popocatépetl, se prevé caída de ceniza en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Tomen sus precauciones. Entonces, bueno, compañeros y compañeras, pues, reitero, ya no sé qué más nos falta. Muy bien. Pero bueno, veamos estas cuestiones que establece la Constitución. Bueno, aquí nada más haciendo un paréntesis, porque escucho que a veces se emplea o se dice lo siguiente. Se dice, es que existe un monopolio de hidrocarburos por el Estado mexicano, con Pemex. El propio 28 constitucional señala que no se considerará monopolio. ¿Estamos? Ahora bien, pues es un monopolio hecho y derecho. Si nada más el Estado puede extraer la petroquímica, pues es un monopolio público, ¿concuerdan? Pero nuestro sistema, nuestra Constitución dice que eso no será monopolio. Y ya regresamos a las cuestiones de si nuestra Constitución puede violar derechos ella misma. Pues a mí me parece que sí, ¿no? Tan es así que esto será motivo de debate en los paneles internacionales en la cuestión de la energía eléctrica. ¿Están de acuerdo? Entonces, habrá que ver si estas son prácticas monopólicas y si son consideradas monopolios. Reitero, nuestra Constitución nos señala que en actividades estratégicas no las vamos a considerar monopolio público. Ustedes tendrán su opinión. Reitero, a mí me parece que sí estamos en presencia de un monopolio público. ¿Queda claro? Ahora bien, vayámonos a la exención de impuestos. ¿Cómo vamos a entender esta figura? Vamos a entender que una exención de impuestos consiste en relevar total o parcialmente a una persona determinada de pagar un impuesto, hago la corrección, discúlpenme, de pagar una contribución aplicable al resto de los causantes en igualdad de circunstancias provocando así una violación al principio de universalidad. Entonces vean ustedes en qué consiste esta figura. En que yo diga desde el poder, Sergio no va a pagar IVA, por decir algo.
¿Y por qué? Pues porque me cae bien Sergio. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué me dirían el resto de ustedes? ¿Les parecería equitativo, justo? ¿Qué opina Fernanda? Que no sería equitativo porque al final del día todos nos encontramos en la misma situación que el compañero. Ok. Entonces, de ahí que esté prohibida por la Constitución. Y debe de entenderse que la exención se va a considerar inconstitucional cuando se hace de esta manera. Entonces, hay que entenderlo que está prohibido. Ahora, vamos a ver que hay leyes secundarias que facultan el no pagar impuestos. Y lo hacen a través de otra figura. ¿Qué nombre recibe? ¿Alguno de ustedes lo tiene en la mente? No lo hemos visto, vamos a llegar ahí y la vamos a analizar en su momento, pero no les llega a la mente las condonaciones. Y vamos a ver que estas condonaciones van a tener un trato completamente diverso. El único modo de que una exención de impuesto o de contribución sea acorde a la Constitución es si es establecido por el Poder Legislativo y se respetan los principios de universalidad y atemporalidad. Y piensen ustedes en el trabajo que les he dejado para investigar. Le pregunto, ¿se acuerdan ustedes del impuesto rosa o ya se les olvidó? Ni lo han investigado. Díganme, ay maestro, todavía tengo mucho tiempo. ¿Alguien ha analizado la cuestión o no? Piensen lo siguiente, Montserrat. Cuando la ley del impuesto al valor agregado nos dice que los productos de higiene femenina tendrán tasa cero, ¿cree usted que eso sea una exención de impuestos?
¿O los demás qué piensan? Imagínense que así les pregunte ahora en su segundo parcial. ¿Qué me contestarían? Yo diría que no. Pues ¿Por qué? no, porque se supone que es de acuerdo a un grupo de personas, o sea, es un grupo de personas, pero por las condiciones en las que están. Ajá. Pero, Y aparte se supone que no es como una exención, sino estás a cero. entonces, ¿cuál sería su respuesta? Pues que no sería una exención. ¿No hay una exención en el pago? Yo diría que no. Ok. ¿Y tú, Sergio, qué me ibas a decir? Bueno, yo entendería que no cumple con el principio de universalidad, ¿no? ¿Por qué Entonces no? no sé si por... Pues bueno, yo entiendo por universalidad que aplica a todo este público sin ninguna limitante, ¿no? Pues a todo el público, bueno, a todas las personas que entren en el supuesto. Bueno, pero si ya estás creando un supuesto, ¿no violaría en sí mismo el principio de universalidad? ¿Por qué? ¿De qué forma? Pues ya estás haciendo una clasificación, ¿no? A ver, cuando yo doy contribuciones, los IEPS, que son impuestos especiales, ¿a poco violentan la universalidad? No, no, no. No, maestro, también usted. Yo estoy No, hablando no, de no. género, porque por ahí se fue el compañero, ¿sí o no? Ah, Entonces, ¿de qué modo fue violenta la universalidad? no se violenta. Ya lo reflexioné. Si vamos a lo mismo, si yo en este momento voy y compro un producto de higiene femenina, ¿yo pagaría el impuesto? Sí, o sea, en este momento sí lo paga. Bueno, La tasa cero es ya después, ya que hace la declaración y demás. O sea, entonces ya le van a regresar, pero ya lo pagó. bueno, O sea, ya se grabó, en eso ¿no? estoy de acuerdo. Por eso le preguntaba a Montserrat si hay exención de pago y me dijo que sí. Ah, no es cierto, perdón, me dijo que no, es tasa cero y tiene toda la razón. Pero así veremos que hay ejemplos, ¿no? Ahora, sí se puede dar este tipo de exenciones, nuevamente, tienen que estar establecidas en ley, no van dirigidas a una persona en concreto, sino a un grupo, y no es, bueno, no es ya ocurrido el hecho, sino para reglamentar uno futuro. ¿Estamos de acuerdo? Le pongo un ejemplo, y creo que aquí mismo ustedes me dieron alguna vez el ejemplo, ¿no? Voy a inventar. Queremos que llegue la industria Nissan al estado de Aguascalientes. Y para que llegue la planta, le vamos a exentar del pago de tal impuesto durante 5 años. ¿Esto sería inconstitucional? No. Si está en ley, no. No. Puede estar en ley y ser inconstitucional. Pero así como yo lo he señalado, no sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque recuerden que parte de estas exenciones es fomentar desde el punto de vista económico y también, si gustan, sociológico, el desarrollo de una comunidad, o en este caso, yo ahí dije, bueno, de alguna comunidad, de algún municipio, de algo por el estilo. Darles algún tipo de beneficio para que sea atractivo que venga la industria. ¿Queda claro? Ya veremos la diferencia entre exención y condonación. Eso lo haremos ya cuando lo estudiemos en el Código Fiscal de la Federación. Pero, bote pronto, no será lo mismo. Exención única y exclusivamente poder legislativo en sus esferas. Federal, estatal, municipal y Ciudad de México. ¿Queda claro? Condonación le pertenece al Ejecutivo por conducto del titular o por conducto de Secretaría de Hacienda. Bueno,
y sus respectivos, ¿no? A nivel estatal, municipal y Ciudad de México. ¿Queda claro? Ya desde ahí ya no es lo mismo. ¿Estamos? No puede existir exención de impuestos con la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo. ¿Sí queda claro? Nunca se va a poder establecer por un decreto del Ejecutivo o un reglamento esta exención de impuestos. Si eso ocurre, será inconstitucional. Muy bien. Para que sea constitucional, tendrá que estar establecida en ley. No puede estar, tendrá que ser apersonal, si gustan. O sea, un grupo universal, general, etcétera. Y tiene que regular a partir de su entrada en vigencia. No te puedo decir, y te exento de los ejercicios fiscales del año, de los ejercicios fiscales 2020, 19 y 18. A partir de la entrada en vigor de esta ley. ¿Verdad que eso no se va a poder? A eso se le llama condonación. ¿Sí van notando las diferencias? Entonces, recapitulando, el artículo 28 nos habla de estas exenciones de impuestos. ¿Cuándo será inconstitucional? Lo he señalado. ¿Cuándo sí serán constitucionales y legales? Lo he establecido. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Nada? Perfecto. Bueno, pues vámonos a descansar. Pasen una excelente tarde-noche y nos vemos por acá el miércoles. Espero que ya no tiemble, no haga erupciones volcanes, no haya maremotos. Ya. Nos la llevemos tranquila de aquí al miércoles. Muy bien. Excelente noche. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, maestro. Gracias, igual. Hasta luego. Buenas noches.